Señores, regresamos con el segundo tema de la noche y tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestra ciudadanía, ¿no es cierto? Tiene que ver con cómo nos sentimos cómodos en nuestra ciudad. Las aristas son muchas, son diversas. Vamos a ver el tema y luego les voy a decir más o menos por dónde vamos a ir para enfocarnos en un tema puntual. Vamos con el tema de la noche. La ciudad que todos queremos, ¿no? Seguramente la gran mayoría me dirá, pues yo quiero una ciudad con orden, con seguridad ciudadana, con áreas verdes, ¿no es cierto? Pero tenemos un problema neurálgico y es creo que el segundo problema más complicado que tienen las grandes ciudades como la nuestra, y es el transporte. Así que vamos a enfocarnos directamente sobre el transporte y luego sobre otros temas también. Nos acompaña el arquitecto Rafael Romero Dreyfus esta noche con nosotros. Bienvenido, arquitecto. Buenas noches, bienvenido y ojalá, a ver, segunda vez que podemos hacer. Claro que sí, claro que sí. Darle una orientación al público, ¿no es cierto? ¿Cuál es su primer parecer? ¿Qué clase de ciudad queremos nosotros en esta caótica capital? Yo un poco me sigo en el concepto de que nuestra ciudad, Lima, está, digamos, vista no de un modo ordenado. O sea, la ciudad está vista dándole la prioridad al vehículo particular. Se diseña la ciudad pensando en el vehículo, cómo solucionar para que una persona con su auto llegue cerca de su oficina, desde su casa, y pueda trasladarse en el tiempo más corto posible. Para mí el error es que el auto es un servicio del ser humano, no es el fin el auto. El fin en la ciudad es el confort del ser humano, entonces de la persona. Y esto no solo sucede no es una cosa que tiene que replantearse en el país, y es una cosa que ya la han replanteado en otros países. Debemos poner la primera prioridad. Voy a tratar de resumirlo simplemente en tres partes. La primera prioridad es el ser humano, el peatón, y sea este peatón o el ser humano en sus distintas modalidades, como puede ser en una bicicleta o una madre empujando su coche con su hijo. En segundo lugar está el transporte público. Y el transporte público, masivo, de calidad, ¿no? Y en tercer lugar, último lugar, debiera estar el auto particular. El auto particular debiera ser a quien más difícil se le haga transportarse y movilizarse en la ciudad. Y tenemos un concepto, al parecer, inverso al que nos explica el arquitecto Rafael Romero. Don Alberto González, bienvenido al programa, un gusto tenerlo aquí. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es su primer concepto sobre este tema? Bueno, definitivamente, de acuerdo con Rafael, es importante que la ciudad, digamos, se proyecte hacia el futuro. Hoy día es un caos, definitivamente está pensada en todo menos en la persona. Y, digamos, para llegar a tener una ciudad que digamos, donde se pueda respirar cultura y respeto en vez de monóxido, ¿no? Necesitamos comenzar por generar una estructura que permita proyectarnos hacia adelante, ¿no? O sea, hoy existen muchas instituciones, todas quieren protagonismo, ¿no? Ese es un tema importante, ¿no? Cuando eso es lo menos importante. Al final necesitamos efectivamente que todas las instituciones participen, ¿no? No estamos diciendo que no participen, al contrario, pero que todas pongan un representante, ¿no? en un gran directorio y que ese directorio tome las decisiones, ¿no? Claro que sí. Donde haya un equilibrio, ¿no? Con relación al tránsito, doctor, al transporte en la ciudad en general, creo que, no sé si la palabra es correcta, pero creo que nos hemos vuelto multicéfalos, ¿no? O sea, hay un montón de cabezas cuando deberíamos ser unicéfalos o monocéfalos, no sé cómo llamarlo. O sea, deberíamos tener una sola cabeza frente a este tema, ¿no? Correcto. Entonces, permítame decir lo siguiente. El arquitecto
Mi pregunta va al arquitecto Romero. Él ha tocado aspectos adjetivos. Yo quisiera referirme a los problemas sustantivos. Y son 4 preguntitas. A su madre, vayamos uno por una, doctor. Una por una, pero no, de una vez las 4 para que vaya desembuchándome una por una. No. Una de ellas, ¿no cree usted que Lima tiene una pésima estructura de construcción como ciudad? No es como Buenos Aires, un tablero de ajedrez, o como Nueva York, ¿no? Pésima estructura como ciudad desde su construcción, desde su inicio. Vamos con esa respuesta, doctor, para poder dar el pase al resto de panelistas también. Sí, claro, todavía no se nos acaba el programa, tenemos por rato, no se preocupe. A ver, respuesta a la primera pregunta. Incluso antes de la primera pregunta yo diría que yo no consideraría subjetivo al ser humano. Yo creo que el ser humano es lo más importante en nuestra sociedad. Subjetivo, adjetivo. Adjetivo. Sí. Bueno, pero ¿qué quiere decir adjetivo? Segundo plano, ¿no? Quiero aclararle. Justamente mi pregunta está pésima estructura y la otra, falta de conciencia cívica. No, eso de todas maneras, pero ¿cómo va a ser el ser humano algo no importante? No, el ser humano es la esencia de la ciudad. Falta de conciencia cívica. ¿Ah? No, de todas maneras, eso también, claro. Que lo que ocurre es, Rosa me costó y democráticamente lo acepté, tiene que completarse las 4 preguntas. Ya. Muy breves. A ver, vamos, doctor, vamos con la primera, la pésima estructura de la ciudad. Es casi poco menos que imposible que hacerlo, a menos que se haga un plan de reestructuración de la ciudad. Segundo, falta de conciencia cívica de la población. Un excesivo centralismo, quizás único, uno de los pocos en el mundo, que Lima tiene el 33% de la población y crece con medio millón anualmente. ¿Y la cuarta pregunta? Y la cuarta pregunta, el centralismo político, económico, banquero, financiero, está en el 85 y 90% de todos esos movimientos en Lima. El país es el Perú es el único país que tiene esta terrible condena de no saber cómo salir. Ok, antes de su respuesta, doctor, porque son 4 preguntas, vamos con una llamadita telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, perdón. Sí, señor, adelante, lo escuchamos. Muy simple, creo que Lima, una megalópoli de 9.750.000 habitantes, ha absorbido, disculpen esto, ¿no?, casi todo el detritus psicosocial planetario. Y con esto no quiero hacer un exégesis. Pueden haber planteamientos, incuestionablemente, pero estamos en el borde de un narco país con una especie de paraíso fiscal. Encima tenemos un problema de descomposición social. Los problemas de prostitución, delincuencia, homosexualidad, drogadicción, alcoholismo y sus variables de parricidios y todo ello, incluyendo el sicariato. Nos tendría que ver qué tipo de ciudad. La pregunta vendría a ser, ¿en qué tipo de ciudad vivimos? ¿Somos parte de la solución, parte del problema? ¿Qué planteamos? El problema es muy académico. Yo les sugiero que se internalicen hacia un proyecto multidisciplinario. Muchas gracias, gracias por su llamada. Le ruego tratar de ser conciso en las 4 respuestas, mi estimado arquitecto. Ya. La estructura de la ciudad. La estructura de la ciudad no se puede cambiar, la ciudad ya está hecha. Está mala. ¿No? Pero peor haríamos si seguimos construyendo más vías para los autos. Lo que tenemos que hacer es, en el espacio que tenemos, construir más espacio para el peatón y poner más transporte público para que el ser humano se pueda mover más fácilmente. Todos sufrimos cuando nos subimos al auto particular y nos pasamos media hora, 1 hora, y el carácter nos va cambiando, nos vamos poniendo medios energúmenos, nos molestamos y insultamos al primero que se cruza por el costado y tocamos la bocina y zampamos la bocina 10 veces, pero ¿tú has caminado alguna vez? ¿Tú has sentido lo que es un bocinazo en el oído y lo que te afecta? El que maneja no piensa en la persona que está caminando y que le meten un bocinazo y que lo destiempla y uno no sabe qué hacer. Cuando camino y tocan la bocina, de verdad que me provoca tocar la puerta, la ventana y decirle, oye, por favor, oye, acá hay gente afuera caminando, ¿no? No eres tú el único en tu auto. ¿Siguiente respuesta? Bueno, en cuanto al centralismo, sí, la ciudad o la megalópolis tiende a eso, al centralismo.
no creo yo que eso necesariamente sea un defecto. Eso es algo que sucede en todas las ciudades del mundo. No, perdón, ingeniero, no. Estaba esperando eso. La capital de Alemania tiene 2.800.000, Berlín. Todas las capitales de Europa, 80%, Suecia, Suiza, Finlandia, Suiza, Bélgica, etcétera, no pasa de 1,5 millones, 1.200.000, 1.300.000. Y hay una conciencia cívica en el mundo, sobre todo en Europa, que en las mejores ciudades para vivir no deben tener más de 1 millón de habitantes, ni menos de 500.000 habitantes. De manera que no es exacto. Algunas cosas. La capital de los Estados Unidos es Washington, tiene 1.200.000 habitantes. Es la ciudad más pequeña de los Estados Unidos, ¿no? Y en Colombia no es la ciudad más grande de Bogotá, son ciudades grandes, Cali, Medellín, Cúcuta, Pereira, Manizales, Ibagué, grandes ciudades que tienen, está descentralizado. El gran problema del Perú es ese. El centralismo. ¿Sí? Pero entonces, según tu visión, digamos, Lima no tiene solución. O sea, porque tienes que votar a 8 millones de la ciudad. Lo dije aquí 100 veces y lo repito ahora. Ya, no tiene solución. Bueno, yo discrepo de eso. Yo sí creo que tiene solución. Lo felicito por su optimismo. ¿Qué piensa Víctor Samuel al respecto? Sí, yo pienso, la verdad es que me da pena, pensando cosas tan abstractas y tan complejas en mi vida normal, tener que simplificarlo todo cuando estoy aquí en la televisión, ¿ya? Pero se supone que eso es lo que se espera de uno. Y yo creo que el problema fundamental, así el de fondo, es el egoísmo de la gente, ¿no? El egoísmo es un mal instinto, ¿no?, que nos hace pensar en nosotros mismos y anteponernos a los demás, ¿no? Y es peor cuando uno tiene además el dinero para poderse financiar el egoísmo. Entonces, ¿qué pasa? La gente que tiene plata para comprarse el carro, ¿no?, en esta ciudad, ¿no se compran el carro más grande? Pudiéndose comprar uno chico, como en Europa la gente anda en carros chicos, ¿verdad? La gente normal, la gente con plata también tiene carros chicos. Lo más chico posible para generar menos dificultad, para no ocupar espacio, para contaminar menos, etcétera. En cambio acá, hasta el más miserable del Cono Norte quiere tener una camioneta gigante, así que es el tamaño de un avión. O sea, no puede ser, ¿no? Ahora, ese egoísmo sí tiene arreglo. Eso es lo que le digo al doctor Vargas allá. Eso sí tiene arreglo. Lo que hay que hacer es castigar a la gente, para comenzar, a la gente que se compra carros excesivamente grandes sin necesitarlos, ¿no? Por ejemplo, castigar a quienes se compran un carro grande. Sí, no castigarlos metiéndolos presos, sino cóbrales el doble por su carro. Establece una categoría de cuánto debe costar un carro, ¿no?, de acuerdo a sus proporciones, para que el que esté dispuesto a pagar un montón de plata por su carro, sea porque verdaderamente lo necesita o porque ya está un millonario que quiere colaborar con la comunidad de esa manera. Bueno, pero ya el tamaño del carro no necesariamente es el valor del carro. No, pero conviértelo. Haz que los carros grandes cuesten más. Que el estacionamiento de una camioneta 4x4 pague el doble, el triple, el cuádruple. Vas a ver cómo ya no van a comprar esos carros, ¿no? Castiga a la gente que tiene varios carros en una sola casa, ¿no? Ponle más impuestos. Dios santo. Pero, ¿qué tal pero la pregunta es, ¿el egoísmo tiene arreglo? Totalmente, ¿Pero tiene arreglo o no tiene arreglo? ¿O vamos a permitir que todo se siga poniendo mal? Yo una reflexión muy breve. Cuando yo nací, era una bella ciudad. Que en eso yo discrepo con el doctor Vargas Allá, de repente, pero esta es una hermosa ciudad que había sido planificada, ¿no? Estaba planificada, pero para una cantidad razonable o limitada de circulación de carros. Esta no ha sido una ciudad caótica, ha sido una ciudad ordenada, ¿no? Se volvió caótica. Y se ha vuelto caótica en el transcurso de mi vida, ¿ya? ¿Y cuál es la causa final de ese caos? El egoísmo de la gente, porque todos han pensado, ¿por qué si tengo dinero para un carro no me lo voy a comprar? Ya, pero vamos a dejar de ser egoístas y dejamos hablar al público también. Sí, vamos con el público. Tienen que ser generosos conmigo un ratito. Vamos a ver con el público y las llamadas telefónicas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, señor. Quería opinar sobre el tema que están tratando. En realidad, pues, bueno, primero la constitución política del Estado señala de que la persona humana, ¿no?, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Finalmente, para empezar eso. Lo segundo, sobre el tema que están hablando sobre las ciudades modernas, acá en Lima, pues, es una ciudad muy caótica, muy desordenada, ¿no? Tal vez que inclusive las veredas que son de uso peatonal de la persona están siendo ocupadas por los ambulantes, ¿no?, por personas que venden una serie de cosas ahí, ocupan toda la vereda, ¿no? Lo otro es la infraestructura, es decir, cada vecino construye a su forma su vereda, ¿no?, inclusive con alturas ahí, por donde muchas veces transitan personas adultas, mayores de edad.
Yo he sido testigo de una vez, una persona mayor se tropezó, cayó al suelo y se pues sangró su nariz, ¿no? Sí, entonces, claro. yo creo que hay que ver la realidad en la cual se está pasando. Muchas veces eso se debe pues a alcaldes o autoridades que elegimos son pues mediocres, ¿no? Ok, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. A ver, vamos con los mensajes de Yanina hasta que entre esa llamada telefónica. Yani, con los mensajes, por favor, adelante. Sí, Pepe, el público sigue opinando de este interesante tema. Andrea León nos dice que la construcción de nuevas vías en la Costa Verde está ocasionando muertes de ciclistas. Eso ocurre cuando no se planifican bien las obras. Manuel Figueroa también tiene otra opinión. Él nos dice que Lima es una metrópoli que necesita de planificación urbana. El crecimiento desordenado de la ciudad hace de Lima una ciudad caótica. Don Alberto González quería opinar al respecto. Sí, para responder esa llamada, esa comunicación. Sí, en realidad, rápidamente, la ciudad sí se planificó, el tema es que no evolucionó. Definitivamente, hoy día hay 9 millones o 10 millones de personas y eso significa que hay varias ciudades en Lima, no hay una sola Lima, hay 6 Limas. O sea, un solo distrito tiene la misma cantidad de habitantes que Arequipa y que Piura, ¿no? Entonces, hay que pensar, digamos, en 6 Limas y cada una de esas debería de poderse regenerar, ¿no es cierto? Y hablar, y digamos, ver un poco todo lo que se ha dicho en esta mesa. Muy bien. Vamos con unas llamadas telefónicas y luego vamos a venir con unas gráficas que nos ha traído el arquitecto Romero, que las tenemos listas. Vamos con unas llamadas. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Hable un poquito más fuerte, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Christopher, soy del Agustino. No, la verdad no logro entenderle. Aló, me llamo Christopher, soy del Agustino. Adelante, Christopher, vamos. Ya, bueno, yo quería, digamos, conversar, y soy un joven, y bueno, más que todo algunos, estoy escuchando lo que hablan y todo eso. Bueno, yo normalmente no soy de ver esta clase de canales, pero, digamos, me parece muy interesante lo que están hablando ustedes. Ok, le agradezco. No le estoy copiando muy bien, lo siento medio adormitado, pero gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. Sí, bienvenido al programa. Cordial a los ojos de la España. Yo quisiera plantear un tema que lo ha dicho el doctor anteriormente. Yo creo que una de las tareas es la descentralización inmediata de Lima, porque ya no va para más. O sea, el Poder Ejecutivo, las altas instancias de gobierno deberían trasladarse a una ciudad, ¿no? ¿Por qué no? En Queza de Selva, ¿no? El 70% del territorio patrio es selva. Entonces, ahí, con el traslado de digamos, las altas instancias del gobierno, podríamos crear una descentralización para que esto no sea un caos, ¿no? Ok. Bien, gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. Hola. Sí, señor, bienvenido. Acá llamando, justamente lo que debemos hacer, considero es... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, adelante, por favor. Sí, lo que deberíamos hacer es pensar en una Lima, una ciudad para los ciudadanos. Porque vemos que la ciudad está hecha para los autos, para los vehículos, para el transporte, pero no está para los ciudadanos. Debemos de construir más áreas verdes, lugares de equipamiento donde, por ejemplo, los niños, los ciudadanos podamos distraernos en los fines de semana. Esa situación debería hacerse de una manera más ordenada y no pensar como ahora solamente en los vehículos, señor periodista. Muchas gracias por su llamada. Tenemos unos gráficos que nos dio usted, don Rafael Romero. Ya. Sí, podemos ponerlos para ir presentándolos y que nos vaya explicando el arquitecto a qué se refieren. Ahí está. Ok, este es una visión de la avenida Javier Prado, en donde la legislación ha obligado a que un espacio que debió en el crecimiento de la ciudad ser usado para el peatón ha sido usado para el estacionamiento. Ha dejado sin vereda. Ha dejado sin vereda, y esta es la avenida Javier Prado. Importante avenida. Y la avenida Javier Prado, donde transita mucho peatón, tenemos ahí el eje vial y no hay sitio por donde pasar, tienes que caminar por esa rampa. Pista. Seguimos, es la misma foto, esta es la misma avenida, nos damos cuenta ahí que el espacio para el peatón no llega a ser ni un metro, ¿no? Porque a la derecha
está ocupando la rampa. Y además la línea amarilla, bien, gracias también, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, ahí esta foto la tomé porque había una persona ahí sentada y estaba descansando, ¿no? Tiene complejo de vehículo, caballero. Pero no, lo que pasa es que mi reflexión es que no hay espacio para el ser humano, ¿no? O sea, el espacio es para el auto. Hemos diseñado una ciudad para el auto, no una ciudad para el ser humano. La siguiente. Esta es una zona de la misma avenida Javier Prado, en donde ahí sí se ve que la sección del ¿peatón? del jardín de aislamiento se ha usado para el peatón. Ahí no se ha metido el estacionamiento, y eso es a una cuadra de la otra del otro caso, así, ¿no? como deberían ser, así la mayoría deberían. Claro, y no es algo muy complicado, ¿no? Okay, vamos con otra foto. Bueno, la misma. ¿Es la misma? Vamos con otra. Esto es una foto tomada de Google cuando se estaba construyendo este estacionamiento, ¿no? Ahí se ve hacia el lado derecho, en donde en la misma avenida Javier Prado están haciendo una reja y están construyendo los estacionamientos para un local público, para una universidad. Una universidad, ¿no? San Martín. San Martín, creo que es así. Sí. Vamos con otra fotografía. Siguiente. Ajá. Ya. Bueno, esto de acá es una propuesta que traigo y la vengo, digamos, pensando hace tiempo. Esto es un dibujo muy simple de una intersección vial teórica, digamos, ¿no? O sea, encontramos cuatro calles, y digamos, tenemos la cebra que está dibujada ahí en el sentido lineal con la vereda. Entonces, los autos, y eso nos pasa en la ciudad, terminan parándose encima de la cebra peatonal y el peatón no tiene un espacio donde cruzar. O sea, el gráfico nos demuestra el respeto de la cebra. Claro, el respeto, que no se puede respetar por el mal diseño. Entonces yo propongo la siguiente, por favor. La siguiente. Esto de acá, a pesar del dibujo esquemático, lo que estoy proponiendo es que la cebra se retire de la esquina 7 metros o 6 metros, lo suficiente para que un auto se pueda parar, y la cebra quede entonces la gente que viene caminando da un poquito la vuelta, agarra la cebra y agarra nuevamente la vereda y no se ve amenazada por el auto. Porque ¿No sería más fácil que los vehículos se monten sobre la cebra en una estructura así? No, porque tiene un sitio para esperar, ahí donde está esperando, por ejemplo, en el punto de arriba vemos un auto que tiene un espacio para esperar sin pisar la cebra. Entonces, espera que crucen algunos y después se vuelve a poner uno que está atrás en ese sitio, ¿no? Muy bien, Esa es una propuesta interesante la que nos trae el arquitecto Romero. Entonces. La siguiente. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, esto acá es un ejemplo bueno que ya se ha hecho en San Isidro, en Miguel Dazo. Es eliminar uno o dos estacionamientos laterales en Miguel Dazo y poner equipamiento para bicicletas. Y el que se ve un poquito más ahí arriba a la derecha son unos asientos para la gente, para el ser humano, y esos asientos lo usan, la gente se sienta ahí a leer su periódico. Y se vive un poco más la ciudad, ¿no? Lo lamentable es que Dazo es una calle bastante pequeña, ¿no? Si fuera más grande se podría... Pero igual es un ejemplo que se debería replicar en varios sitios, ¿no? La siguiente. ¿Siguiente? No se estacionan muchas bicicletas ahí, ¿eh? Tampoco vacío. La verdad, sinceramente. No, pero sí se estacionan, ¿eh? Pero sí se estacionan. El problema es que si tú no dejas espacio... Última fotografía. Claro, esto de acá también es igual, es la misma situación, es eliminar 2 o 3 estacionamientos y dar espacio para un uso del ser humano, para que se siente, converse, ¿no? Y ahí vemos también pues unos tachos de reciclaje, ¿no? Y esto es... Todo está hecho con reciclaje, ¿no? Me parece interesante, está bonito. ¿No? Y esto es bajo un sistema que no se ha creado acá en el Perú, pero que es una corriente... que viene de Estados Unidos, que se llama Tactical Urbanism, que es urbanismo táctico. Y la base es que en base a cosas muy baratas se introduzca un cambio en la ciudad. Me parece interesante. Don Alberto González. Sí, bueno, hay mucho por hablar en esto, ¿no? Pero, digamos, haciendo una reflexión,
ejemplo, ¿qué cosa es una ciudad del primer mundo, ¿no? O sea, es una ciudad donde estamos pensando en que más gente tenga auto, ¿no es cierto? O al revés, que cada vez más gente use el transporte público. O sea, obviamente como infraestructura todavía estamos empezando, estamos en pañales, ¿no? O sea, no falta todo. O sea, se habla un poco del tren eléctrico, pero eso no es nada en función a lo que se necesita. Por otro lado, Lima es una ciudad plana, o sea, ha crecido de forma plana, horizontal. Entonces, digamos, se ha esparcido de tal manera que hoy día darle servicios a todo Lima es imposible, ¿no es cierto? O sea, para el gobierno es muy costoso darle seguridad, y parte de la seguridad y el tema que se viene hablando hace tanto tiempo es justamente por eso, porque no hay cómo atender a toda esa gran ciudad. Entonces, el camino, no sé, Rafael, ¿tú qué opinas? Pero el camino también es generar ciudades verticales, ¿no es cierto? O sea, definitivamente. Porque, digamos, ir hacia arriba permite dar más áreas verdes, que también alguien por ahí lo mencionó, más áreas verdes a la ciudad, porque, digamos, obligas a los desarrolladores inmobiliarios a generar más área libre, pero, digamos, a cambio de darle más altura, ¿cierto? Claro, una misma constructibilidad, pero es diferente la ciudad, ¿no? Ya no de manera horizontal, sino vertical. Que ahora se está haciendo, porque estamos girando unos edificios, ¿no? Pero no es nada, claro, o sea, al final... Pero, por ejemplo, se hacen edificios y no se dejan, no se crecen las veredas tampoco, ¿no? Claro, entonces, hay más gente pero con la misma vereda. Y lo otro que dice acá, y que coincido 100%, es mejor tener una ciudad con edificios un poco más altos, pero retirados uno de otro, donde puede haber ventilación, iluminación y asolamiento. También es cierto. Y hay otro tema nada más para terminar, lo que quería decir, por ejemplo, en Santiago, en muchas avenidas, ¿no? se han desaparecido los estacionamientos, se han crecido las veredas, hoy día son grandes bulevares, y lo que se ha desarrollado son estacionamientos subterráneos. Eso es lo que debería ocurrir también. Ese es el camino. Creo que ahí mejoras el sistema, y le das más posibilidad al peatón y le das posibilidad al que quiere conducir. Vamos con unas llamadas telefónicas, también tenemos mensajes a través de las redes. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches, le habla Marita de Surco. Bienvenida. Muy interesante el tema, y también me permito sugerirles, en los países del primer mundo consideran mucho las áreas verdes por cada determinada cantidad de habitantes. Sería bueno que eso sea tomado en cuenta. Imagínense, en esos países controlan mucho el monóxido de los carros, no los dejan circular, los que están, y aquí con mayor razón, porque aquí circulan sin ningún control. Entonces, el área verde es muy importante como un pulmón de la ciudad, para cuidar la salud de las personas y la vista panorámica que da, ¿no? Ok, te agradezco bastante la llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido. Sí, me pareció interesante la propuesta del panelista, bueno, no recuerdo, no sé su nombre, pero referente a crear un impuesto especial cuando en una familia muchos miembros tienen cada uno su auto, porque es lógico, ¿sí? O sea, si en una casa los 5 hijos tienen el poder de comprarse un auto cada uno, o sea, ahí nomás hay 5 vehículos, ¿no? Entonces habría que crearles un impuesto especial, porque ellos van a contribuir a obstaculizar el libre tránsito del resto de la ciudadanía, ¿no? Okay. Y eso es una buena propuesta. Muy bien, le agradezco bastante. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor. Bienvenido. Sí, mira, mi aporte básicamente es desde donde yo resido, mi nombre es Luinaldo Ventanilla. Dos cosas, en esta zona hay zona de humedales tipo Chorrillos, pero increíblemente si estuviéramos en Lima, los faroles estuvieran más prendidos. Acá los humedales de Ventanilla, que es verde, que es oxígeno, que es belleza, que es ecología, está siendo invadido. Paz Centenario ha comprado 50 hectáreas, le está metiendo relleno, ha matado a los humedales, y sin embargo los humedales se resisten porque igual le están saliendo, o sea, han puesto desmonte, igual le está subiendo la humedad para arriba. Creo que se puede compatibilizar el hecho que ellos quieran ganar plata, pero haciendo un proyecto zoológico. No estoy de acuerdo con que maten los humedales de Ventanilla, ya que el tema es la ciudad que todos queremos. Claro, claro que sí. Gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, yo he tenido experiencias trabajando en algunas municipalidades y me parece increíble que en los distritos donde supuestamente hay más ingresos
económicos como son Miraflores, San Isidro, es donde ellos, o sea, los propietarios de sus predios invaden la vía pública. Bueno, para citar un ejemplo, en el Olivar hay muchas casas que han invadido la vía pública, pero las autoridades municipales no toman cuenta de eso, se hacen de la vista gorda y sigue todo igual. Bueno. Ok, gracias a usted por su llamada. Yanni, algunos mensajes antes de seguir con las llamadas, que hay un montón. El público nos comenta, Pepe, y nos expresa también una alternativa. Edith Medina nos dice que es muy importante educar a la población para que tome conciencia sobre la necesidad de usar bicicletas para reducir la contaminación. Guillermo Guerra también opina, él nos dice que los países más avanzados muestran su nivel de desarrollo fomentando el uso de bicicletas porque así protegen la salud de sus habitantes. Muchas gracias, Yanni. Vamos con llamadas. Enseguida también venimos con Juan José del Castillo, que ha tenido un informe al respecto de este tema. Hola, buenas noches. Aló. Sí, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Soy Ventanilla. Estoy escuchando el tema, me parece interesante. Sí, ¿alguna opinión? Ok, gracias por su llamada y por el parecer interesante el tema. Juan José del Castillo estuvo indagando sobre este tema y vamos a ver qué informe nos ha traído. La ciudad de Lima cuenta con casi 10 millones de habitantes y más de 1,5 millones de vehículos, que con lo caótico de nuestro sistema de transporte necesita ser replanteado, teniendo muy claro cuáles son las prioridades. Tenemos que ubicarnos en la visión integral de todo el sistema integrado cuando esté terminado de metros y buses. ¿Hacia dónde vamos? La prioridad tiene que ser evidentemente el usuario. El reto de transportar a estos millones de pasajeros a diario requiere de un sistema moderno. Que sea masivo. O sea que la mayoría de la población lo acepte como el sistema más eficiente al cual debe movilizarse. El diseño de este sistema requiere además de la identificación de los puntos críticos para atender la demanda de los usuarios. Pase por todos los sitios más importantes y de mayor concentración en la ciudad. Lugares que puedan tomar la mayoría de concentración de gente, digamos 50.000 personas. Para movilizarse de un punto a otro de la ciudad, muchas veces es necesario tomar más de una movilidad, lo que afecta la economía de los ciudadanos. Y el tercero es que esté totalmente integrado. Totalmente integrado quiere decir que desde tu origen hasta tu destino, con un solo pasaje, puedas intercambiarte dentro del sistema sin necesidad de pagar. Actualmente los compatriotas saben de que tienen que pagar 2 o 3 pasajes a veces para llegar desde su vivienda al centro de trabajo. Esperamos que las autoridades se decidan de una vez y resuelvan el problema del transporte en nuestra ciudad. Muy bien, un problema que todo el mundo lo tiene estresado, ¿no? El señor Raúl Sayán, en una entrevista que le hicieron en TV Perú, explicaba un poco cómo debería ser el transporte público. Doctor Héctor Vargas Saya. Sí, lo que pasa es, desde mi punto de vista muy particular, es que los que vivimos en Lima estamos mentalizados en que solo debemos ocuparnos de Lima y no del resto del país. Este es el tema. He mencionado, por ejemplo, que el caso del Lurigancho. ¿Cómo es posible que un distrito de Lima tenga 1,5 millones de habitantes, más habitantes que Ámsterdam, que Dublín, que Viena, que Zúrich, etcétera? Bueno, es el colmo. Actualmente Lima tiene 9 millones de habitantes. Casi 10. Casi 10. Dentro de 10 años va a tener cerca de 20 millones de habitantes. Crece a razón de 500 a 600.000 personas por habitantes por año. Es decir, repito, vivimos mentalizados de ver cómo solucionar el problema de Lima y no nos importa el resto del país. El sistema financiero, bancario, construcciones, etcétera, 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 todo está entre el 85 y 90% en Lima. De manera que, por eso yo, con un poco de pesimismo, quién sabe, o quién sabe con algún realismo, creo que Lima, en este concepto, no tiene solución. Mi preocupación, y repito ahora, tal vez, una idea un poco peregrina, ¿por qué no se piensa en fundar y crear una segunda capital de la República en un lugar más central de Lima y dejar que Lima desarrolle ya un poco más lentamente y creamos otro centro
urbano en el país. Muy bien, antes de ir con más llamadas, sí, Víctor. Sí, lo que quería decir yo al respecto de crear una nueva capital es que ya hemos malogrado una ciudad, ¿no? O sea que si hacemos otra capital hay que tratar de que no sea ninguna que ya exista, ninguna ciudad ya existente, porque se le augura a esa pobre ciudad un destino trágico, ¿no? Imagínense que arruináramos Trujillo o que destruyéramos más de lo que ya está Arequipa o que malográramos el Cusco, que ya está en vías de deteriorarse. Y eso que no tiene mucha población. A la primera capital donde fue, donde su primer gobierno, el Pizarro, fue Jauja. Yo creo, permítame doctor que lo interrumpa, yo creo que lo que deberíamos hacer es más bien descentralizar, digamos, los distintos aparatos en los que está construido el Estado, y también deberíamos dar incentivos a las compañías privadas para que tengan sus centrales en alguna ciudad que tuviera un contacto relativamente fácil con Lima, una ciudad de la que se pudiera ir y venir en avión. Eso pasa en Europa, ¿no? O sea, uno puede trabajar incluso en una ciudad relativamente cercana, puesto que existe el medio de comunicación para ir y volver de allí. Bueno, y la gente tiene... En Ica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería increíble, o sea, se habla de llegar a Ica en 1 hora y cuarto, ¿no? Pero se podría la tercera parte del tiempo que te demoras ahora. Podría hacerse algo así para ir a Tumbes. Eso se desarrolla no solamente Ica, Pisco, Chincha, Cañete. Perú podría ser, ¿por qué no? Primero al sur y después al norte. Exacto. Si tenemos más llamadas me avisan, y al regresar de las llamadas telefónicas yo voy a preguntarle sobre un tema, antes que se nos escape, que no se ha tocado todavía. No se ha dicho nada sobre los taxis, por ejemplo, ¿no? Y según algunos estudios, los taxis ocasionan el 72% de la congestión vehicular en Lima. Hay quienes calculan, las cifras son espeluznantes, ¿no? Solamente taxis informales, 100.000. Solo en informales, la cifra es espantosa. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Mire, señor, llamo porque pienso lo siguiente. Sí se puede cambiar Lima, así como lo hicieron con París. Se tiene que rediseñar la parte urbana, igual como lo hicieron en París. Pero además de eso, hay que comenzar a crear pistas subterráneas diferenciadas para los servicios públicos, para que no se abran huecos, y el siguiente nivel para las vías de transporte público, el otro para los autos privados, y encima solo dejar para vehículos eléctricos, ya que vamos a rehacer todo. Muy bien, gracias por su comunicación. Hay 91.127 taxis inscritos en el servicio de taxi metropolitano, que por supuesto diariamente están rodeando toda la ciudad, paran donde les da la gana, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me crucé con un taxi parado a mitad de pista en una esquina y no tenía yo cómo decirle que avance porque estaba haciendo tránsito. Se me ocurrió tocarle el claxon y el hombre se molestó, molestísimo, porque le toqué el claxon y le pude hacer perder un pasajero. El desorden es impresionante. Un taxi, si quieres ser más rápido, te digo. Sí, exacto. ¿Qué hacemos con este caso de los taxis? Ya, a ver, yo quería de repente rematar un tema antes que se va perdiendo. Nos falta infraestructura en la ciudad para el peatón, para el transporte masivo. Por ejemplo, antes hablaban de la bicicleta, y la bicicleta no tiene infraestructura en el país. Vamos a un distrito, digamos, de los que tienen el mejor ingreso, San Isidro, Miraflores sí tiene un poquito más, pero en San Isidro la gente en bicicleta va por la vereda. La gente en bicicleta va por la vereda. La gente en bicicleta va por la vereda. Y las veredas son chicas. Y entonces uno camina por la vereda y puede estar atropellado por una bicicleta, ¿no? O estarla esquivando. Bueno, en cuanto a lo que hablabas de los taxis, si son 100.000 taxis y si estábamos en... Informales. Informales. No es el total de 100.000. No, lo que nos lanzan en las cifras que yo tengo es que tenemos 91.127 taxis inscritos, o sea, formales. Inscritos. O sea, formales. Ya, en total 200, entonces... No, alrededor de 200. Ya, entonces, con los informales nunca se sabe, en realidad. Bueno, pueden ser 200 a menos o más. Vamos a decir que tengamos un total de 200.000 taxis. Es un poquito más que el 10% de la movilidad, porque si estamos calculando 1,5 millones la cantidad de automóviles... Estoy haciendo simplemente una reflexión, no he profundizado el tema, pero si estamos hablando de 1,5 millones de automóviles, 200.000 es el 15%. Entonces, es cierto que generan un problema, pero no son el problema principal. Es que el problema no es que existan, el problema es
cómo funcionan. No, claro, o sea, es igual, funcionan igual de mal que el auto particular y la ciudad está, para mí, saturada de autos, no solo del particular, también del taxi. Claro que sí. Lima tiene entonces 200.000 taxis, entre Eso es lo que están legítimos y piratas, ¿no? Sí. Y el Gran Buenos Aires, ¿sabe cuánto tiene? 70.000 taxis. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, se ha ordenado y, por ejemplo, hay muchas cosas que ver en el taxi, ¿no? Pero voy a desviarme por ahí, a pesar de que no creo que sea el problema principal, ¿no? Pero, por ejemplo, en Buenos Aires, hace muchos años tienen el taxímetro, ¿no? Claro, nosotros no lo tenemos. Sí, pues. En el Perú pusieron un taxímetro en un momento y no duró ni 3 meses. Sí, pues, ¿no? Vieron la forma y se volvieron a sacar. Minuto, por favor. Sí. La verdad que yo no soy un experto en taxis. He tenido acceso a un estudio bien interesante, pero que tenía que ver un poco con la vivienda para los taxistas. Pues puedo comentarlo en otro momento. Pero lo que sí que quería comentarte, que es una buena noticia, creo, ya que te veo un poco pesimista, es que el Perú, todos creo que están de acuerdo, ha crecido por 20 años, ¿ya? Y durante esos 20 años yo he visto informes incluso del Banco Mundial y de algunos organismos donde se ve que hay casi 15 ciudades que han crecido más que Lima. O sea, esa es información, digamos, que no circula mucho, pero el crecimiento de un país, ¿no es cierto?, viene acompañado con descentralización. Muy bien. El problema es que cuando, digamos, el país no crece, definitivamente la gente busca refugio, ¿no? 30 segundos finales, por favor, Víctor Samuel. Yo quería defender las bicicletas, ¿no? Porque las he utilizado prácticamente toda mi vida. Durante muchos años nunca me he trasladado de otra forma que no sea en bicicleta. Y creo que la gente no utiliza más la bicicleta porque tiene demasiados estímulos para usar carros. Es cierto, también. Esos son, También 30 segundos bien usados Sí. en favor del ciclista. Voy a darle los 30 segundos finales al doctor Héctor Vargas Saya porque se viene una fecha que para nosotros que le tenemos mucha estima y mucho cariño es importante y alguien que significa un poco lo que es el corazón de Abre el Pueblo va a dar unas palabras finales. Doctor Vargas Saya, quería hacerte un saludo. Sí, permíteme que faltan 30 segundos. 30 segundos para la medianoche. Ojalá nos esté escuchando Ricardo Belmont Casinelli, hombre que soy gran amigo, todos somos amigos de él porque conocemos su trayectoria. Saludarlo desde aquí porque hoy día cumple años. No voy a decir cuántos años cumple, pero en fin, pero cumple años, espero que nos esté escuchando. Un abrazo, mi querido Ricardo, de todos nosotros. Claro que sí, un fuerte abrazo y que la pase muy bien. Seguramente mañana hay tono en la casa de don Ricardo. Un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños. Señores, gracias por habernos acompañado. Gran fin de semana y el día lunes regresamos con más de Abre el Pueblo. Permiso.